Todos ustedes, sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la conferencia magistral titulada 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que será disertada por el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, será moderada por el magistrado maestro en Derecho Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Tlalnepantla, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado auditorio, compañeros magistrados, compañeros jueces, invitados a este tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Me da mucho gusto que sea el tercer congreso porque nos invitan frecuentemente al primer congreso y ya no hay segundo ni menos tercero. Y ahora pues es un gusto ver que hay una constancia, que hay una línea y que la Escuela Judicial del Estado de México persevera en esta intención de promover la cultura jurídica. Esta tarde tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el director de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello me da un gran placer en lo personal, como representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, presentar al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante. Voy a leer una breve síntesis de su currículum. Decidí hacerla breve porque si no en el currículum nos íbamos a pasar un buen rato porque es un currículum muy largo, muy vasto. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, notario e investigador honorario en el estado de Veracruz, colaborador editorial del periódico Excelsior y columnista invitado en la Jornada de Veracruz. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados y cursos de posgrado en Derecho. Entre sus obras publicadas se encuentran La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Federativa, Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional, así como la publicación de diversos artículos en libros. La intervención del doctor hoy por la tarde se refiere a nuestra Constitución General de la República y simplemente para abrir boca y iniciar la sesión, encontré una frase que el diputado Hilario Medina dijo en la sesión del 31 de enero de 1917, refiriéndose a los señores diputados, les decía, pues bien, señores diputados, que esta obra viva, que esta obra perdure, que esta obra sea duradera y que se haga vieja. El pronóstico del diputado Hilario Medina se ha cumplido, nuestra Constitución cumple en breve 100 años y ha sido la Constitución más duradera desde la creación del Estado mexicano. Muchísimas gracias, doctor Contreras, y lo dejo con su auditorio. Muchas gracias, señores magistrados, señoras magistradas, señores jueces, distinguidos estudiantes. Quiero, antes que nada, agradecer de manera muy cumplida al doctor y magistrado Sergio Medina Peñalosa que me haya extendido la invitación, a mi querido amigo, el doctor Eduardo López Betancourt, que es el coordinador de este evento, y desde luego al señor magistrado, compañero de estudios de Derecho Constitucional y compañero de muchas actividades afines en materia de educación superior, en materia jurídica, Ricardo Sodi, que me haga el honor de acompañarme esta tarde con ustedes. Miren, en este tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, cuando me invitaron, cuando el doctor López Betancourt me invitó a dar una ponencia, le dije, pues solamente que sea para filosofar sobre por qué la Constitución que va a cumplir su primer centenario de vida en los próximos
días, en las próximas semanas, el 5 de febrero, ha tenido y tiene vigencia. Y hay que filosofar sobre este tema porque pues no es simplemente un festejo de decir que cumplió 100 años y que ya es una constitución vieja, que es una constitución en desuso, y que reflexionemos sobre muchos aspectos que vale la pena tomar en cuenta y que han modificado la vida política de México y que han guiado a las instituciones durante este siglo de vigencia. Está la Universidad Nacional Autónoma de México y el Archivo General de la Nación haciendo una gestión ante la UNESCO, ante un apéndice que tiene la UNESCO que se llama La Memoria del Mundo, para ver si podemos lograr que la UNESCO reconozca que nuestra Constitución de 17 fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales. Es un trámite que va muy bien. Y esto lo estamos haciendo para posicionar a la Facultad de Derecho en materia de filosofía y de ideología sobre la Constitución. Miren, hay dos grandes corrientes, o por lo menos identificamos dos grandes corrientes que tratan de interpretar y que tratan de sugerir lo que es la Constitución y lo que va a ser la Constitución los próximos años. Entiendo que el día de ayer Eduardo trajo al doctor Pedro Salazar, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha hecho un estudio muy interesante de someter a la Constitución a una operación reconstructiva en donde se le quitara todo aquello que indebidamente está, que ya carece de vigencia, todo aquello que carece de técnica legislativa, todo aquello que es demasiado reglamentario, y mandarlo a una ley constitucional para dejar una constitución delgada, dogmática, muy bien redactada. Es un estudio académico muy interesante que les recomiendo consultarlo, está en la página del instituto. Esa es una versión de decir, nuestra Constitución sigue vigente, tiene actualidad, tiene partes que se le han venido agregando a lo largo de muchas reformas que quizás ya no deberían de estar en el texto, pero la podemos dejar en buenas condiciones. Es como hacer una cirugía plástica reconstructiva o hacerle una especie de liposucción para quitarle todo aquel tejido que no es conveniente. La otra corriente es una corriente de pensamiento, política y también jurídica, también hay juristas que lo dicen, que la Constitución está totalmente desfigurada, que con tantos cambios que se le han hecho ya no es reconocible y que México necesita una nueva Constitución. Incluso mi primer acto como director de la facultad fue acompañar al doctor López Betancur a un evento donde invitó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ese fue el tema de su disertación, una nueva Constitución. Yo no he escuchado como jurista decir, y puedo coincidir en que tiene muchos cambios la Constitución que no me gustan. El día que yo quiera reprobar a algún alumno, nada más le digo, a ver, dígame qué dice el artículo 28 de la Constitución y con eso lo repruebo porque es imposible, o el artículo 4 o el 6, porque son artículos demasiado extensos y reglamentarios. Pero tampoco he escuchado por ningún lado que alguien me diga qué debería de contener esa nueva Constitución, porque si vamos a cambiar la que está, es porque vamos a hacer algo mejor, pero todavía no escucho las ideas y los planteamientos de cuáles deberían de ser los principios esenciales que debería contener esa Constitución, simplemente por redacción. Miren, nada más ni nada menos, ustedes pueden observar lo que está sucediendo aquí en la entidad vecina, la Ciudad de México, con la nueva Constitución. Es una Constitución que tiene que estar alineada a la Constitución Federal, que tiene una parte histórica, que está delimitada por el artículo 122. Todavía no empiezan a discutirla
y todos los artículos y todos los comentarios que yo he escuchado sobre el trabajo del grupo redactor es que la Constitución es una Constitución que tiene muchísimas críticas y muchísimos defectos. Imagínense pensar en una nueva Constitución, lo que generaría. Entonces, como tampoco veo en el escenario político ninguna fuerza partidaria que esté lista para tomar como banderas cualquiera de las dos posiciones, ninguna, ni tampoco veo las condiciones políticas para que hubiera un gran consenso para hacer lo uno o lo otro, pues tenemos que entrarle a filosofar sobre la Constitución. Y la Constitución que tenemos, finalmente, el día 6 de febrero, cuando nos despertemos, ahí va a estar. Y va a seguir rigiendo. Entonces, el tema muy rápido de esta Constitución es que podamos analizar cómo la Constitución ha cambiado en 100 años el perfil político del país. De ser un país de 20 millones de habitantes, que el 80% de ellos vivía en zonas rurales y solamente el 20% en zonas urbanas, pasamos a 120 millones, donde el 80% vivimos en zonas urbanas y solamente el 20% vive en zonas rurales. Es otro país. Luego entonces sería imposible que pensáramos que la Constitución de 17 pudiera regir un país tan distinto. ¿Qué cosas ha conducido la Constitución? La primera, pues el fin de la época armada de la Constitución. A nosotros nos decían en la primaria que la Constitución había venido a poner fin a la revolución. Eso nos decían en la historia, no sé si ya lo cambiaron en los libros de texto. Pero si nosotros analizamos, después de aprobada la Constitución, todavía murió asesinado Zapata en 19, el presidente Carranza en funciones en 20, Villa en 22 y luego en 28 Álvaro Obregón. Quiere decir que la Constitución, con su sola promulgación, no es el fin de la época violenta. La época violenta se va a venir a consolidar en 1920, cuando el presidente Calles, que era el gran prócer de la revolución, fueron y le dijeron: tú eres el gran hombre de la revolución, ¿por qué no trabajamos para que te puedas reelegir? Eres el único de los hombres importantes vivos. Y dicen que contestó Calles: por eso, porque quiero seguirlo siendo. Y entonces viene la etapa de la institucionalización, del fin de los caudillos para dar lugar a la institucionalización de los partidos políticos, y el presidente Calles no cae en la tentación de buscar la reelección como lo había hecho Obregón, y muere, pues creo que más allá de los 80 años, efectivamente todavía vivió para contar muchas cosas más. Después la Constitución va a ser el instrumento que va a sacar a los militares de la política. Ávila Camacho, general, instituye que salga el sector militar del Partido de la Revolución Mexicana y saca una reforma para impedir que los militares en activo pudieran tener acceso a la política. Es un gran cambio que pocas veces hemos estudiado, pero que un militar decida sacar a sus compañeros de la política y permitir que un joven egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Miguel Alemán, civil, si bien hijo de un general muy connotado y reconocido, el general Miguel Alemán, así se llamaba el abuelo, pero al fin estudiante, sin carrera militar, accedía al poder, y que desde 1946 hasta esta fecha ningún presidente volviera a ser militar. Si analizamos de Ávila Camacho para atrás, todos los presidentes, salvo Madero, eran militares o habían sido militares. Juárez, pero de Porfirio Díaz hasta 46, salvo Madero, todos fueron militares. Entonces, es un gran cambio.
la Constitución también transitó a permitir el voto de la mujer. Hasta 1958, que fueron las primeras elecciones federales en que votaron las mujeres, de ahí hacia atrás las mujeres no tenían ciudadanía, no votaban, y lo permitió, se estableció en un cambio constitucional y luego fue realidad, y hoy estamos hablando pues de que la mujer no solamente tiene derechos de ciudadanía, sino analizamos el padrón electoral y vemos que la mayor parte del electorado son mujeres, y yo llego a la conclusión de que el día que las mujeres decidan que este país lo gobierna una mujer, pues van a ser, pues tienen la mayoría del voto. Después se permitieron los diputados de partido, que terminaron con aquella época donde todos los diputados y los senadores eran del PRI, y se permitió la entrada de algunos diputados del PAN, del PPS y del PARM para empezar a darle voces en el Congreso a la oposición. La reducción de la edad para votar de los jóvenes a los 18 años, también es un cambio constitucional, institucionalizado, que no tuvo que a lo mejor fue resultado de los movimientos estudiantiles del 68 y de 71, pero finalmente se permite que se reduzca la edad ciudadana de 21 a 18 años. Luego viene un momento muy importante que estábamos comentando ahora en la comida, que fueron las elecciones de 1976. En 1976, yo no sé si ustedes lo han analizado, lo han estudiado, hubo una elección presidencial con un solo candidato. El PAN no presenta candidato, don Abel Vicencio Tobar no es registrado, el PRI presenta como candidato a José López Portillo, y el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eran los únicos partidos en ese momento con registro, hacen suyo candidato a López Portillo, y López Portillo va a la contienda sin adversario. Dicen que cuando lo entrevistaron a la salida de la casilla dijo, con el voto de doña Cuquita hubiera bastado. Doña Cuquita era su mamá, con un voto hubiera ganado. Pero sin embargo, pues esto llama a la reflexión, ya el partido ya tenía críticas serias dentro y fuera, y se estaba empezando, o ya tenía tiempo de parecer un partido soviético, y se abre a la gran reforma política, la verdadera gran reforma política, que va a encargarle López Portillo a su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, de quien platicábamos en la comida. Reyes Heroles hace la reforma, convoca la reforma política, permite que salgan de la cárcel y se genera una ley de amnistía para que todos los líderes de izquierda que estaban presos en Lecumberri y en distintos reclusorios, que habían participado en los movimientos ferrocarrileros, de maestros, de estudiantes, salgan, y el sistema, de manera pacífica, de manera institucional, crea los partidos y luego los cría, como digo yo en la clase. No es lo mismo crear que criar de crianza, de creación, y criar de financiar su desarrollo. Los cría porque los financia. O sea, los partidos políticos nacen por una reforma política y se fortalecen con los financiamientos que el propio Estado da. Esta reforma va a generar muchas cosas muy importantes. Primero, la representación proporcional, que empieza siendo en todo el país a nivel municipal. Ese es el verdadero cambio, cuando en los municipios se tiene que aprender una nueva filosofía de trabajar con la oposición, porque en cualquier elección ganaba el presidente municipal, pero había que trabajar con síndicos o con regidores de otros partidos. Ahí empieza a gestarse un gran cambio, y luego la representación proporcional en la Cámara de Diputados, donde se permiten primero 100 diputados y luego reformas posteriores, otros 100 para tener 200 diputados de representación proporcional y 300 de mayoría relativa. En el Senado
se permite también a través de reformas a la Constitución, primero que hubiera 32 senadores de primera minoría y luego otros 32 de representación proporcional para que todos los partidos pudieran tener representación, y todo ello con reformas constitucionales. En 1987, la reforma para permitir la Asamblea de Representantes en la Ciudad de México, otro cambio constitucional, pacífico. La elección de 1988, en donde participó Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien ya me referí, Manuel Cloutier, va a generar una elección muy competida, muy disputada, muy criticada, que va a dar pie a varias reformas políticas trascendentes en la vida. Primero, el gobierno deja de ser el responsable del manejo de las elecciones, la crítica de la oposición era que era juez y parte, se crea el Instituto Federal Electoral en 2 etapas, hasta la tercera ahora que se llama Instituto Nacional Electoral, con todas las críticas, pero ese sería otro tema. La credencial para votar, el financiamiento de los partidos, la distribución de los tiempos oficiales para hacer campaña, los topes de campaña, en fin, muchos cambios que dieron un escenario muy distinto al país. Luego, las 2 alternancias en la presidencia, la que se tuvo en el año 2000 y la alternancia nuevamente en 2012. E igualmente la Constitución ahí está, funcionando. ¿Cuál es el escenario que genera todos estos cambios? Así dicho muy rápido en respeto al tiempo de todos ustedes. Bueno, que la Constitución ha servido para ir conduciendo estos cambios. Se critica mucho, pero se filosofa poco y se analiza poco. México es el único país que desde 1934 en toda América ha logrado de manera pacífica que todos los presidentes inicien, terminen su mandato y lo entreguen mediante elecciones. No hay otro país en América, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún otro país de Latinoamérica lo ha podido lograr. Luego entonces la Constitución pues no está tan mala, ¿verdad?, donde ha permitido esta estabilidad política. Luego, este cambio trascendente, que no es poca cosa, ha podido generar que el país pase, fíjense bien, de 1976, a donde hubo un solo candidato, a la elección que habrá de darse en 2018, en donde se considera que difícilmente cualquier partido podrá obtener más del 35% de los votos, porque tenemos una contienda entre 10 partidos políticos que habrán de dividir al electorado. Creo que son 9 ahora, pero seguramente de aquí entonces ya le echaremos otro. Sí, porque perdió registro 1. Pero finalmente de un partido a 9 en muy pocos años. ¿Por qué la Constitución entonces pues tiene sus defectos? Yo sostengo que es un asunto de entender qué es la Constitución. Hay muchas definiciones, Ricardo no me va a permitir mentir, pero yo me quedo con una que es quizá la más fácil para aprender de los jóvenes que están estudiando teoría de la Constitución, que la dijo Fernando Lasalle por allá en el siglo XIX, que dice: la Constitución es la suma de los factores reales de poder. Y a mí me gusta, y yo siempre digo que la Constitución que tenemos es la suma de los factores reales de poder. Fíjense bien, dicen que cuando Reyes Heroles le llevó la propuesta al presidente López Portillo de cuál debería ser el modelo a seguir México y cuál era el que debería de conducir la reforma política, le dijo: tenemos 2 caminos, el bipartidismo, como nuestros vecinos, porque finalmente pues nada más el PAN y el PRI son los que nos disputamos, el PPS y el PARM son satélites nuestros, es una opción. Y la otra, el pluripartidismo estilo francés. ¿Por qué?
Pues porque tenemos un país muy diverso, que si bien no tienen representación, pues es producto de la Guerra Fría, donde la izquierda ha estado controlada para que no hubiera comunismo, pero tenemos mucha pobreza, tenemos muchas diversidades, es un país muy extenso y creo que convendría más que nos fuéramos por el pluralismo, presidente. Y dicen que don José dudaba y que el argumento que lo convenció es que le dijo Reyes Heroles, bueno, si nos quedamos con el bipartidismo, presidente, que te quede claro que siempre los Estados Unidos van a estar metiendo la cuchara para apoyar al PAN. Y que ese fue el argumento para no seguir una reforma que propiciara el bipartidismo al estilo norteamericano. Bueno, yo creo que si don Jesús se hubiera imaginado el escenario que tenemos ahora de 9 partidos, a lo mejor hubiera buscado una tercera opción, pero así está. El tema es que durante mucho tiempo las reformas constitucionales, si ustedes que son gente amante del derecho, estudiosa del derecho, analizan, la mayor parte de las reformas constitucionales tenían verificativo en el mes de diciembre del año en que el presidente tomaba posesión. Se presentaba el presidente, tomaba posesión y a los 2 o 3 días presentaba su paquete de reformas. Y estas reformas el Congreso las atendía con una velocidad increíble por el control político que se tenía del mismo partido en las cámaras y en las legislaturas de los estados. Les doy un dato que les suena muy característico, muy cercano. La reforma trascendente del Poder Judicial Federal de 1994 la presentó Ernesto Zedillo el 3 de diciembre y para el día 30 de diciembre ya se había aprobado por el Congreso Constituyente Permanente. Es decir, ya había sido votada en las 2 cámaras con mayoría calificada y había sido aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Qué significa esto? Pues que la reforma se procesó sin cambios. Si no, no hubiera alcanzado a salir en ese tiempo. Con que una cámara le hubiera devuelto a otra alguna observación, pues ya no hubiera alcanzado a salir en un mes. O a lo mejor en un periodo legislativo se hubiera tenido que invitar al que sigue, porque el periodo legislativo terminaba en el último día de diciembre. Esto quiere decir que las reformas de la Constitución estaban redactadas por una sola instancia. Fíjense, las campañas políticas eran campañas muy largas, ahora se han ido reduciendo los tiempos. No había realmente competencia electoral. Lo difícil para ganar la presidencia era ser el candidato, el que salía electo candidato, por eso había tantas historias sobre las palabras mayores y la decisión de quién iba a ser el candidato, pero una vez que se era candidato a la presidencia, la campaña era una campaña para reconocer al país, era una campaña de 8 meses. A lo largo de toda la campaña se hacían grandes foros de consulta popular sobre temas diversos, educación, salud, ecología, trabajo, a donde asistían los más distinguidos representantes de la academia, de la política, de la administración, del comercio, aunque no fueran priistas, todos iban porque sabían que ahí sí iba a ser el programa de gobierno. Cuando terminaba la elección, en julio, el presidente tenía del primer domingo de julio hasta el 1 de diciembre para preparar su gabinete, para preparar su programa de trabajo y sus reformas, su paquete de reformas. Entonces eran reformas redactadas por buenos juristas que se presentaban al Congreso y que se aprobaban casi sin ningún cambio, bien redactadas. A partir de 97, cuando por primera vez ningún partido político tuvo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, las cosas han sido distintas.
Ahora las reformas constitucionales se tienen que consensar con los partidos. Y como la desconfianza es el signo que caracteriza las relaciones entre los partidos políticos, cualquier acuerdo político, cualquier acuerdo entre los factores reales de poder que son los partidos, se dice, muy bien, nada más que vamos a ponerlo en la Constitución. Y todo va para la Constitución, todos los acuerdos para que se cumplan, para que queden como garantía del convenio, para que todo el mundo quede representado en ese acuerdo político. Y muchos de los artículos son producto de anexiones, de modificaciones, de alteraciones al texto original que se hacen durante el proceso de negociación. Y el proceso de negociación no siempre lo llevan los juristas. Por eso algunos artículos adolecen de técnica legislativa. Por eso algunos artículos tienen disposiciones a veces hasta contradictorias, porque finalmente quienes están haciendo y procesando las reformas no tienen pues, ni la preparación, ni tienen la visión que se puede tener como la tienen los juristas que están en este auditorio, y eso hace que se tengan artículos extensos, reglamentarios, con frases innecesarias y con cosas criticables. Pero finalmente, como quiera que sea, son reformas que materializan acuerdos políticos que hacen finalmente políticas públicas y cambios estructurales. Entre las reformas que se han hecho en estos años, no todos son un desperdicio. Las reformas en materia de derechos humanos, la reforma indígena, algunos derechos que se han establecido y perfilado, el paquete de reformas trascendentes que se hicieron en este sexenio en materia energética, en materia de educación, en materia fiscal. Hace unas semanas, en una reunión que tuvimos en la OSD, el secretario general José Ángel Gurría nos dijo, defiendan las reformas estructurales. Esas reformas estructurales aquí en las organizaciones internacionales están vistas como trascendentes, como ejemplares para otros países. Ustedes a lo mejor en la óptica de allá en este momento no las ven, porque requieren de mucho tiempo para concretarse, pero no le vayan a dar marcha a la reforma educativa, no le quiten dientes a la reforma energética, no vayan a retroceder en la reforma de telecomunicaciones. Son grandes cambios que ya se lograron constitucionales y que la comunidad internacional se los reconoce a México. Entonces, visto ello, pues finalmente las reformas podrán en algunos casos carecer de técnica legislativa, pero sí son representativas de los grandes acuerdos políticos. ¿Cuál es la posición? Entender, bueno, primera, que desde luego suscribimos la idea de que la Constitución en el futuro pues debería tener un poco más de respeto a la reforma constitucional, no hacerse tantas reformas tan de manera atropellada, requieren un poco más de cuidado, de seriedad. La Constitución no puede estar siendo cambiada para experimentos, ¿no? Tiene que haber un poco más de reflexión. La segunda es que las próximas reformas perfectamente pueden eliminar las partes que han entrado y que carecen de técnica o que son demasiado reglamentarias. Bienvenidas las reformas. Pero finalmente, el aceptar que la Constitución, que va a cumplir un siglo de existencia, pasa a ser una Constitución de las más longevas del mundo, si alcanza a tener el registro de que fue la primera en establecer los derechos sociales, va a ser la tercera Constitución que solamente ha tenido este reconocimiento. La UNESCO solamente se lo ha dado a la Carta Magna de 1215 y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. La tercera sería nuestra Constitución, que sería
un hit, si lo podemos lograr, ojalá, y que pues todos nos convirtamos en filósofos de la Constitución, de sus virtudes y de sus defectos, y que cada quien pueda reflexionar a la luz de su experiencia, de su opinión, pues el mejor juicio que le parezca, pero que finalmente hay algo que no deja lugar a dudas. La Constitución como está es una Constitución que le ha permitido al país transitar un siglo en condiciones de estabilidad social y que ha permitido que seamos una nación totalmente diferente. Ojalá que estas ideas de su servidor les motiven para filosofar sobre la Constitución y podamos arribar a un festejo del centenario, no solamente celebrando un año más, sino tratando de hacer un análisis de qué ha pasado en este siglo y qué debe de pasar en adelante, para que finalmente podamos, desde el punto de vista ciudadano, hacernos oír en nuestras opiniones, ustedes en sus sentencias, en sus resoluciones, y lograr que la Constitución de México viva muchos años más y siga siendo garante de la paz social y de la estabilidad. Les agradezco mucho su atención y estoy para servirlos. Agradecemos mucho la brillante ponencia de nuestro distinguido invitado, el doctor Contreras, que ha hecho una magnífica síntesis de los 100 años de vigencia de la Constitución, desde la consolidación institucional, sus grandes transformaciones, hasta convertirse en instrumento para consolidar grandes logros políticos a través de reformas estructurales. Extraordinaria plática y extraordinaria charla. Y desde luego yo simplemente recojo dos aspectos que me gustaría mucho comentar en nuestro ponente. El famoso autor Karl Loewenstein, en su libro de Derecho Constitucional Comparado, dijo que la Constitución mexicana fue la primera constitución socialista, antes que la soviética de 1919, y lo dijo para reforzar el tema con la UNESCO, porque lo dijo Karl Loewenstein. Y el segundo punto, así como él mencionó que su definición favorita era la suma de los factores reales de poder de Ferdinand Lassalle, la que a mí más me gusta, me convence, es la de Maurice Hariu. La Constitución es la materialización jurídica de fenómenos políticos. Es decir, cuando la política se convierte en derecho, se convierte en una norma constitucional. Como ven, es un tema apasionante y yo creo que no debemos de perder la oportunidad de aprovechar a nuestro ponente y pedirle al público que formule sus preguntas para que tengamos el gusto de escuchar a nuestro ponente respondiéndolas. Por favor. Buenas tardes. Es para el ponente. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de que rescatemos de esas reales o esas fuerzas reales del poder, como son los partidos políticos, y que los ciudadanos seamos consultados realmente de aquellas reformas que se hagan a la Constitución y que sean temas sensibles, porque pareciera como que a veces estas fuerzas reales del poder atienden a sus propios intereses y a quienes van dirigidas, que es precisamente a toda la población, no somos consultados para ello? No sé si me expliquen mi pregunta. Sí, José Alfredo Cedillo González. Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante. Miren ustedes, los partidos políticos, a pesar de que venían funcionando desde mucho tiempo atrás, y el siglo XIX estuvo lleno de partidos políticos en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, empezaron a constitucionalizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a ser reconocidos, o como decía Hariu, empezaron a ser institucionalizados, a pesar de que tenían ya mucho tiempo de funcionar los partidos políticos, el conservador, el liberal, los partidos laboristas en Inglaterra, el demócrata, funcionaron todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX entraron hasta acá. En tan poco tiempo
se convirtieron en los verdaderos detentadores del poder, para parafrasear a Lowenstein. La Constitución es el principal instrumento de control del poder, decía Lowenstein, y los partidos políticos se supone que lo ejercen a través de su acción parlamentaria. Sin embargo, los partidos políticos no tienen contrapeso y han venido excediéndose, hay que reconocerlo, en sus gestiones. Y la ciudadanía siente que muchas veces los partidos políticos hacen cosas que nadie les encarga, que se supone que son los mandatarios y que nosotros, los ciudadanos, somos los mandantes, nadie les da ni la instrucción, ni se lo solicita, y finalmente cuando lo hacen tampoco rinden cuentas, como debería hacerlo cualquier mandatario. Es cierto, creo que la ciudadanía tenemos que tener una actitud mucho más participativa para controlar a los partidos políticos. Sobre las consultas populares, a mí me encanta el tema como constitucionalista y estoy seguro que a Ricardo también le encanta el tema del referéndum y del plebiscito, solo que después del Brexit y del domingo ya como que ya no me quedan tantas ganas, porque la verdad es que grandes temas importantes, trascendentes, sometidos a la consulta popular, son vistos y son aprovechados pues, o por el populismo o por los detractores de los gobiernos, y con tal de dañar la imagen del gobierno en funciones, son capaces de generarle un daño trascendente a la evolución de su país. Yo estoy seguro que Inglaterra va a pagar muy caro haberse salido de la Unión Europea, muy caro. Y estoy seguro de que Colombia perdió una gran oportunidad de concretar la paz con las FARC. Y esto fue gracias a los referéndums o a los plebiscitos, como los queramos llamar, y habría que meditar un poco. Y yo creo que el camino finalmente es que los ciudadanos volteemos a ver a los partidos políticos. Nos hemos convertido por la mala actuación y el mal prestigio que tienen ahora los partidos políticos, todos los ciudadanos como apartidistas. Si alguien quiere acceder a un cargo público, hace gala de su apartidismo. Y yo creo que esto es un proceso. No posible. Creo que no puede ser posible que pensemos que alguien puede ser, no sé, integrante del Instituto Nacional Electoral y dedicarse a organizar las elecciones si nunca ha militado en un partido político. Entonces, ¿cómo alguien que no ha tenido actividad política lo vamos a poner a ser el referee, ¿no? Los grandes entrenadores de fútbol pues son los exjugadores ahora. Los que antes había buenos entrenadores que nunca habían jugado, pero eran apasionados del fútbol, pero a mí esto de que los ciudadanos tengamos que renunciar a reconocer que somos militantes de un partido es el reflejo de la mala actuación de los partidos. En alguna ocasión que aspiré para un cargo, alguien me dijo, es que usted ha militado en un partido político. Y le dije, no sabía que hacer uso de mis derechos ciudadanos es motivo de discriminación. Y cuando lo metió me dijo, tiene usted razón, ¿verdad? Pues sí. O sea, ¿cuál es el problema de militar en un partido político? Es mi derecho. No lo hice de manera, o sea, no milité en el Partido Comunista cuando estaba proscrito, ni milito en el Ku Klux Klan o en alguna secta prohibida. Un partido político es una institución, es el único instrumento o el más importante instrumento legal para acceder al poder político. Entonces, si los ciudadanos estamos empezando a sentirnos avergonzados de militar en un partido, es porque los partidos están fallando. Pero eso le deja la mesa puesta a los partidos políticos porque los ciudadanos no están participando ni en la vida de la organización ni en las decisiones de los partidos políticos. Creo que hace falta una gran reforma que modifique a los partidos y que si son instituciones para la democracia, lo primero que tengan que hacer es ser democráticos y ser transparentes a sí mismos. Y eso solamente se logra
con una conciencia ciudadana y con una participación mucho más activa. A ver, por favor, primero, bueno, ahí ya lo tienes, por favor. Sí, adelante y después el señor. Doctor Contreras, Alfonso Velázquez Estrada. Felicidades por la conferencia, doctor. Quisiera yo saber su opinión en esta misma línea que ha venido exponiendo sobre la figura de la revocación del mandato. Bueno, la revocación del mandato, como el referéndum, como la iniciativa ciudadana, son instituciones de democracia directa que se están empezando a privilegiar para evitar a los partidos políticos. Es decir, ya los ciudadanos ya no están confiando en las instituciones políticas y se están teniendo que fortalecer otros instrumentos de democracia directa. La revocación del mandato es una opción para, si elegimos a alguien a 6 años y está establecido en la ley, pues poder someter a un referéndum o a un plebiscito, según se llame o según se establezca el nombre, a la ciudadanía que votó, si en lugar de dejarlo que termine los 6 años, lo hacen 3 o los últimos 2. Es una institución en la cual, como lo dice Sartori, yo tampoco confío mucho en ella, y la verdadera razón es la falta de participación ciudadana, todavía la desigual educación que tenemos en el país, la poca información que tiene la ciudadanía y la manipulación que puede ser sujeta un instrumento como estos y hacer que las cosas funcionen como lo decíamos en Inglaterra o en Colombia. Sin embargo, si la decisión es que la revocación del mandato es una buena institución, hay que regularla y hay que establecerla. Y si se establece, hay que establecerla de manera eficaz. Les voy a dar un dato. La propuesta de iniciativa de la Constitución de la Ciudad de México prevé la revocación del mandato. Y el asunto es que para que proceda la revocación del mandato, o sea, iniciar la solicitud es muy sencillo, pero para que realmente pudiera proceder, tiene ahí tantos candados que la hacen prácticamente inviable. Mi opinión es que si no se va realmente a facilitar, ¿para qué se estimula su iniciativa? Porque lo único que va a generar pues es efervescencia, es inestabilidad, es divisionismo y finalmente las cosas se hacen supuestamente legales para parecer muy democráticas, pero en el fondo se complican mucho más. Yo creo que finalmente el tema de estos medios de democracia, estos instrumentos de democracia directa, hay que manejarlos con mucho cuidado, porque finalmente estamos viviendo la era de la sociedad más informada de la historia de la humanidad, pero también hay que reconocer que es una sociedad muy informada, pero muy poco formada, y que hay que saber discriminar de todo el núcleo, de todo el cúmulo de información que recibimos y al que podemos acceder, cuál es la verdadera información que nos debe de servir para determinar nuestras decisiones. Sobre todo los jóvenes que se mueven ahora mucho por las redes, pues ya no es difícil saber que ahí hay grandes empresas que son expertas en manejar las redes sociales y que modifican y que mueven conciencias de una manera rapidísima, y que finalmente hoy pudiéramos decir que estos instrumentos de democracia directa serían conducidos, dirigidos o fuertemente influenciados por las redes sociales. Y las redes sociales, con todo respeto y que no parezca un retrógrado, no se manejan desde México. No tenemos redes sociales nacionales, con sentido nacional, ni conocedoras de la historia, todas vienen de allá de Silicon Valley y son manejadas con intereses internacionales y transnacionales de una manera muy inteligente y que han modificado
a nuestra generación de una manera pavorosa, pero creo que habría que manejarlos con mucho cuidado. Buenas tardes, doctor Contreras Bustamante. Pues felicitarlo primero por su participación, por su conferencia magistral, porque sí, mi nombre es César Galindo Morales. Y la felicitación es por la cuestión de la reflexión que nos viene a hacer, que nos genera una inquietud, precisamente por la cuestión del escenario internacional. Este escenario internacional que está convulsionado. Ya usted comentó la salida de Reino Unido de la Comunidad Europea, y sin embargo, bueno, usted y yo al menos tenemos dos posturas encontradas. Usted dice que lo va a pagar caro. Yo estaría hablando le estoy dando otra lectura precisamente a la salida de Reino Unido, porque estaríamos hablando precisamente de un nuevo reordenamiento mundial, porque Estados Unidos, aunque todavía lidera precisamente como país hegemónico el mundo, pues China tiene un Producto Interno Bruto que está por arriba, bueno, el pasado fue 6.9, hoy estaría rebasando este 2016 el 7% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos está en un 3%, México está entre un 2 y un 2.5, que ya Agustín Carstens comentó que ya disminuyó bueno, aunque aumentó la tasa de interés, ¿es cierto? Bueno, la otra cuestión que tiene que ver con la cuestión de América Latina y que tiene que ver con la parte constitucional que usted comenta, estas ideas, vemos a Brasil con la destitución de Dilma Rousseff. Sí, claro. Brasil. Y la cuestión con Colombia, que usted lo comentó, desde su punto de vista, porque para algunos el día del domingo, precisamente el caso de que se hubiera decidido por un sí a la paz, estaríamos hablando de que hubiera sido un narcogobierno y que obviamente hubiera quedado esas 200 páginas en la Constitución. Desde su punto de vista, en nuestro país es muy lejano la cuestión de una nueva Constitución desde un punto de vista de un movimiento armado, tomando en cuenta las convulsiones que ha vivido nuestro país. Hay que recordar que en 2015 fueron derribados 2 helicópteros, en este mes igual ya fueron derribados 2, es como si el Chapo dijera, pues vamos a generar un nuevo orden, ¿no? De alguna manera. Digo que a lo mejor no estaría tan descabellado. Y la otra cuestión es que no solamente en México vivimos de un sistema partidista, sino también de candidaturas independientes. Gracias. Hasta luego. Miren, muy breve, entiendo la reflexión. Yo digo que Inglaterra lo va a pagar muy caro, como pagaría Estados Unidos muy caro, si ganara Trump y dieran marcha para atrás al TLC y al Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, por una sencilla razón. Inglaterra y Estados Unidos son los principales impulsores de la globalización y del sistema económico actual. ¿Cómo es posible que hoy Inglaterra y Estados Unidos estén tratando de ir en contra de la globalización que impulsaron? Mientras tanto, como usted bien lo dice, China sigue avanzando, mientras los europeos están teniendo bajas importantes y mientras Norteamérica estaría revisando algo que ya ha dado resultados, que se firmó, que entró en vigor en 94, los chinos, todavía con una política controlada, no tienen ningún problema para seguir avanzando económicamente. Y creo que a Europa y Estados Unidos están perdiendo el tiempo y en lugar de construir mejores instrumentos de globalización, están teniendo que revisar estos esquemas. Y en el caso de Colombia, bueno, pues la gente dijo no a institucionalizar, como lo decía Ricardo, a las Fuerzas Armadas y a lo mejor al narcotráfico. Institucionalizarlas quería decir sacarlas de la clandestinidad, regularlas en la Constitución
y establecerlas como partido político. En México ya sucedió en 76, todos los que eran presos políticos salieron amnistiados y generaron un partido político y no pasó nada. Sin embargo, Colombia va a tener todavía que batallar para tener paz. Muchísimas gracias a nuestro conferencista. Lamentablemente, el tiempo se agota antes que las preguntas y la inquietud de nuestro auditorio. No me resta más que agradecerle al doctor Raúl Contreras Bustamante su magnífica disertación, su brillante ponencia, su claridad y reconocerle su participación en este tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Les pido por favor un aplauso para nuestro invitado. En este momento invito al doctor Eduardo López Betancourt para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Raúl Contreras Bustamante. Y al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar.